Muy bien, el día de hoy estamos realizando un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con la continuación del aparato respiratorio. Había mencionado ya en una parte sobre los pulmones y a continuación vamos a hablar de la famosa fisiología respiratoria. En la fisiología respiratoria vamos a ver que existe una ventilación pulmonar, un intercambio gaseoso y el transporte de gases. La ventilación pulmonar se dice que son procesos mecánicos. El intercambio gaseoso son procesos físico-químicos y luego hablamos del transporte de gases. Empecemos con la ventilación pulmonar, que son procesos mecánicos. En la ventilación pulmonar vamos a hablar de una inspiración y una expiración. La inspiración básicamente es la toma de aire, es la entrada del aire, ¿no? También se llama inhalación. Es la entrada del aire y como vemos allí, cuando tomamos el aire, las costillas se elevan. Por lo tanto, aumenta el volumen de la caja torácica. La inspiración dura 2 segundos y el diafragma básicamente, como se contrae, va a descender. Por eso que el diafragma desciende. Recuerden que para que el aire ingrese de la parte externa hacia la parte interna siempre se da por difusión, un tipo de transporte pasivo, donde los gases se van a transportar de una zona de mayor a menor concentración. Por eso es que afuera es siempre 760 milímetros de mercurio. Para ingresar, la presión intrapulmonar desciende a -2 o a -3. Por eso dice que la presión intrapulmonar desciende a 758 milímetros de mercurio para que el aire pueda ingresar de mayor a menor concentración. El principal músculo de la inspiración en un 70% es el diafragma, pero también existe el pectoral mayor, los escalenos, los serratos intercostales externos, que son inspiradores. Ahora sí vamos a la famosa expiración o exhalación, que es la capacidad de eliminar el aire, ¿no? Hacia el exterior. O sea, es la salida del aire. Por lo tanto, las costillas bajan, la caja torácica retorna a su posición original, obviamente, y la duración es de 3 segundos aproximadamente. El diafragma nuevamente asciende, y obviamente ahora sí el aire tiene que salir de mayor a menor concentración, que sería afuera, ¿no? Entonces, la presión intrapulmonar va a aumentar a 762 milímetros de mercurio, para que el aire pueda salir de mayor a menor concentración, que es afuera de 760. Y finalmente intervienen aquí los músculos intercostales internos. Esas son las diferencias entre una inspiración y una expiración. En el famoso intercambio gaseoso vamos a ver, hay dos tipos de respiraciones, la respiración externa o hematosis y la respiración interna o tisular. La respiración externa o hematosis se da entre el alveolo, que vemos allí, el alveolo pulmonar, y el capilar sanguíneo, que está trayendo la sangre venosa. Entonces, en el alveolo pulmonar vamos a encontrar células, por ejemplo, los neumocitos 1, que tapizan el 40% de todo el alveolo, y básicamente, como son planas, está encargado básicamente del intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2, que representa el 60%, produce una sustancia llamada sustancia surfactante o agente tensioactivo en el séptimo mes de vida fetal, que permite básicamente que se lleve a cabo correctamente el intercambio gaseoso. Si no hay esta sustancia, el pulmón colapsa y el niño puede morir. Entonces, si hay una deficiencia de sustancia surfactante o agente tensioactivo, se va a producir una enfermedad que se llama enfermedad de la membrana hialina o también llamada enfermedad de pulmón de cristal. En tercer lugar, tenemos una célula del alveolo llamado macrófago alveolar. Y este macrófago alveolar, que también se llama célula de polvo, tiene una función defensiva para nosotros, porque va a realizar la fagocitosis. ¿Qué significa eso? Que se va a tragar bacterias, microorganismos que nos pueden causar alguna enfermedad. Por otra parte, ya hemos dicho que la respiración externa de hematosis se da entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Como vemos acá, el aire que tomamos nosotros es el oxígeno. Y el oxígeno a nivel del alveolo tiene una presión de 105 milímetros de mercurio. Cuando pasa ya a la sangre venosa, la presión del oxígeno es 40 milímetros de mercurio, ¿no? En la sangre venosa. Pero ¿qué es lo que da la sangre venosa? CO2, ¿verdad? La presión del CO2 en el capilar sanguíneo es de 45 milímetros de mercurio, pero cuando pasa el alveolo, siempre se da por difusión, lo habíamos mencionado, de mayor a menor concentración. Si la presión del CO2 en el capilar sanguíneo es de 45 milímetros de mercurio, la presión del CO2 en el alveolo tiene que ser 40 milímetros de mercurio para que salga de 45 a 40 milímetros de
mercurio. Vemos allí que al realizar este proceso de oxigenar la sangre, entonces la sangre venosa se va a convertir en sangre arterial, porque está recibiendo el oxígeno, ¿verdad? Y eso es lo que hace los pulmones, convierte la sangre venosa en sangre arterial, o sea, una sangre rica en oxígeno. Por eso es que la respiración externa o hematosis es la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es la respiración externa o hematosis? Es la transformación de la sangre venosa en sangre arterial, porque vemos ahí que la sangre venosa está que se oxigena. ¿Ya? En cambio, la respiración interna o tisular ya se da a nivel de los tejidos y se da entre el capilar sanguíneo, que es esto, y la célula o el tejido. En este caso es todo lo contrario, es la transformación de la sangre arterial en sangre venosa. La sangre que está llegando por, por el capilar sanguíneo, que es una sangre arterial, el oxígeno, aquí la presión parcial del oxígeno es de 105 milímetros de mercurio. Cuando ingresa ahí a la célula, miren cuánto es, tiene que ingresar de mayor a menor. La presión del oxígeno parcial en la célula o en el tejido es de 40 milímetros de mercurio. Muy bien. El oxígeno se utiliza en la mitocondria para producir energía y producto del metabolismo celular se libera CO2. Este CO2, que tiene una presión de 45 milímetros de mercurio, sale al capilar por difusión de mayor a menor concentración. Por lo tanto, aquí la presión del CO2 en el capilar tiene que ser menor. ¿Cuánto? 40 milímetros de mercurio. Entonces se está respetando de mayor a menor concentración. Y obviamente la sangre que estaba llegando, que era una sangre arterial, ahora se va a convertir en sangre venosa. En eso consiste la respiración interna o tisular, que es la transformación de la sangre arterial en sangre venosa. En esta tablita es un resumen, jóvenes, de las primeras, miren acá, entre el alveolo capilar y la sangre desoxigenada sería una presión, una respiración externa de hematosis, ¿verdad? En cambio, entre la sangre oxigenada y los tejidos sería una respiración interna o respiración tisular. Aquí me dan los valores, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno en el alveolo, ¿cuánto era? 105 milímetros de mercurio, y en la sangre desoxigenada que estaba llegando era de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial del CO2 en el alveolo pulmonar, ¿cuánto era? 40 milímetros de mercurio, pero ya en la sangre desoxigenada era, ¿cuánto? 45 milímetros de mercurio. En el caso de una respiración interna o tisular, la presión parcial de la sangre oxigenada que estaba llegando era de 105 milímetros de mercurio, pero en el tejido cuando pasaba era de 40. La presión parcial del CO2, ahí está, en la sangre oxigenada era de 40 milímetros de mercurio. Y en el tejido era de 45 milímetros de mercurio. Este es el transporte del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Para que el oxígeno pueda pasar desde el alveolo al capilar sanguíneo, lo hace de la siguiente manera. Primero tiene que atravesar la primera capa, que es la sustancia surfactante. Luego seguir por esta capa que se llama epitelio alveolar, formado por los neumocitos tipo 1. Luego la membrana basal epitelial. Luego este espacio que se llama el intersticio o espacio intersticial. Luego la membrana basal capilar. Y luego el endotelio capilar y finalmente llega ya al capilar sanguíneo. Pues, ¿no? Ahí está. Bueno, llega directamente a los hematíes, pues, ¿no? Muy bien, esas son las capitas, ¿no? Sustancia surfactante, epitelio alveolar, membrana basal epitelial, intersticio, membrana basal capilar, el endotelio, luego ya pasa al hematíe, que es el glóbulo rojo. Y la comunicación que existe entre dos alveolos pulmonares se llaman poros de Kohn. Ahí está, entre dos alveolos pulmonares. Ahora, entre el bronquiolo y el alveolo pulmonar se encuentran los canales de Lambert. Ahí están los canales de Lambert. Y entre los dos bronquiolos se encuentran los canales de Martin. Ya entre los dos bronquiolos se llaman canales de Martin. Ahí está. Muy bien. La curva de disociación de la hemoglobina vemos acá. ¿Ya? Esta curva de disociación de la hemoglobina es esta, miren acá, lo que está de rojito, y tiene forma de una S, ¿no? Por eso que la forma de la curva de disociación de la hemoglobina tiene forma de una S, o también tiene forma sigmoidea, que es lo mismo, ¿ya? Esta curva indica, por ejemplo, es que cómo la hemoglobina transporta el oxígeno correctamente, y cómo es que va a liberar el oxígeno. Cuando la curva está cuando se desplaza, por ejemplo, hacia esta parte, ¿sí? Hasta esta zona, entonces se libera básicamente el oxígeno, pero pues cuando se va a esta zona, el oxígeno básicamente se retiene.
Entonces, los factores que intervienen en la curva de disociación de la hemoglobina son la temperatura, la presión del CO2, el pH y un componente llamado 2,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Entonces se dice, por ejemplo, que cuando estos valores aumentan, ¿ya? Cuando aumentan estos valores, ¿sí? Cuando aumentan, se entrega el oxígeno. Por ejemplo, cuando aumenta la presión parcial del CO2, aumenta la temperatura y aumenta este compuesto llamado 2,3 difosfoglicerato. Cuando aumentan estos valores, incluso aumenta el pH, acidez, entonces el oxígeno, la hemoglobina libera el oxígeno, ¿no? Para oxigenar obviamente los tejidos. Pero cuando estos valores que vemos ahí que están influyendo disminuyen, por ejemplo, disminuye la presión del CO2, disminuye la temperatura, disminuye el 2,3 difosfoglicerato, entonces la hemoglobina retiene el oxígeno y no oxigena los tejidos. Por eso es muy importante saberlo para oxigenar a los tejidos y para, obviamente, retener el oxígeno. ¿Ya? Centro de la respiración. Bueno, el centro de la respiración, nos pueden preguntar dónde se ubica el centro de la respiración o cuál es el centro respiratorio, sería el bulbo raquídeo. También encontramos otro punto en la respiración llamado protuberancia anular o puente Barolio. Y en la protuberancia anular o puente Barolio encontramos el centro neumotápsico y el área amnéustica. ¿Qué función tiene el centro neumotápsico? Es el que hace que la inspiración obviamente sea corta. Es el que limita básicamente la inspiración. La inspiración sea corta, pero hace una expiración larga. En cambio, el área amnéustica es el que más bien la inspiración la prolonga, o sea, hace que se realicen inspiraciones prolongadas y una expiración corta. En tercer lugar ya tenemos el transporte de gases. Se ha calculado que en 100 mililitros de sangre desoxigenada, o sea, en una sangre arterial, el 97% del oxígeno se une a la hemoglobina para formar la oxhemoglobina. Y el 3% del oxígeno se va a transportar disuelto en el plasma. ¿Ya? Muy bien, entonces repetimos. En cada 100 mililitros de sangre oxigenada, o sea, una sangre arterial rica en oxígeno, el 97% del oxígeno se va a unir a la hemoglobina formando la oxhemoglobina, que es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre. Mientras que el 3% del oxígeno se va a transportar, obviamente disuelto en el plasma. Pero si analizamos ahora en 100 mililitros de sangre desoxigenada, una sangre venosa rica en CO2, el 7% del CO2 se va a transportar disuelto en el plasma. El 23% del CO2 se va a unir a la hemoglobina para formar la carbaminohemoglobina. Y el 70% del CO2 se transporta en forma de ion bicarbonato, la principal forma de transporte del CO2 por la sangre. Así como la oxhemoglobina era la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre, el ion bicarbonato es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre. Miren, en un 70% aproximadamente. ¿Ya? Muy bien, entonces, si nos preguntan en el examen, a ver, ¿quién es el centro de la respiración? Sería el bulbo raquídeo o médulo oblongal. Pero también es muy importante aclarar que existe la protuberancia anular, donde se ubican los dos centros, el centro neumotápsico y el área amnéustica. El centro neumotápsico es el que limita la inspiración, por eso que lo vamos a encontrar que causa una inspiración corta y una expiración larga. Mientras que el área amnéustica es el que más bien hace que la inspiración se prolongue, sea prolongada y una expiración corta. Y recuerden que la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre es en forma de oxhemoglobina en un 97% aproximadamente.